Ok, entonces para los contenidos del día de hoy vamos a iniciar comentando lo que sería la unidad 1, que se titula Introducción a la diversidad social de la humanidad en el pasado y en el presente. Para lo que sería la clase de hoy vamos a ver los primeros dos puntos: arqueología y sus inicios y control sobre el espacio-tiempo. En el caso de este tema de control sobre el espacio-tiempo también lo vamos a estar retomando en la siguiente clase junto con el punto C. Aquí les comparto, les dejo enlaces para noticias, como para estudios, datos curiosos podríamos decirlo sobre la arqueología. Me gustaría mucho que también estuvieran revisando estas noticias porque una de sus finalidades es que se familiaricen respecto a cómo se presentan los datos arqueológicos al público no especializado, y eso es importante para una de sus evaluaciones finales del curso. Ok, también recordar que para lo que serían los contenidos del no para los contenidos del día de hoy, sino en general para lo que serían las aspiraciones del curso. Ya estuvimos discutiéndolo un poco en la clase, en la primera clase, pero vamos a retomar rápidamente esta frase de Lewis Binford, y comentar que el motivo de la frase o la razón por la cual se incluyó la frase dentro del programa de curso es para recordar ese vínculo estrecho que hay entre la arqueología y la antropología. Recordar que en el caso americano pues la arqueología es una subrama de la antropología, y que como tal nuestros intereses de estudio van a contribuir a lo que sería el interés de estudio de la antropología como ciencia en general. También importante señalar de lo que estuvimos discutiendo en las primeras clases y también de lo que serían las aspiraciones del curso, es entender a la arqueología no solo como parte de la antropología en general, sino también a la arqueología, una arqueología comprometida con el estudio no solo de sociedades antiguas, sino también una arqueología comprometida con buscar soluciones a problemáticas actuales a partir del estudio de sociedades antiguas. Ok, y también comentar que o recordarles que en las presentaciones, usualmente en las presentaciones me gusta mencionar cuáles son las fuentes que utilizo para elaborarlas. En el caso del día de hoy, pues voy a utilizar los primeros capítulos, si mal no estoy, capítulo 1 más que todo creo que es, pero puede ser capítulo 1 y 2 del libro Historia del Pensamiento Arqueológico de Bruce Trigger. También a lo largo del curso voy a estar utilizando mucho este libro de Renfrew y Van, Arqueología, Teorías, Métodos y Práctica. Este libro usualmente o solía utilizarlo en cursos también introductorios de arqueología, pero esta vez a partir del año pasado estoy utilizando más este libro de Manzanilla y Barba, que me parece que es un libro que presenta muy bien y de forma sencilla de entender lo que serían los primeros pasos, digamos, para introducirse en los estudios arqueológicos, cómo plantear un estudio arqueológico y cuáles son las aspiraciones, digamos, más bien los objetivos de estudio de la arqueología. Entonces, en el caso del día de hoy, ustedes ya leyeron capítulo 1 y es el libro que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Y también para el día de hoy, y para ir introduciendo los primeros temas que vamos a discutir en esta presentación, voy a utilizar lo que sería este artículo de Marta Rojano Simón para contextualizar un poco la historia del surgimiento o de los eventos que dieron bases a lo que conocemos hoy como arqueología. Porque aquí, tal vez retomando esta propuesta de Rojano Simón, y no solo Rojano Simón, sino también uniéndolo un poquito con lo que sería este libro de Bruce Trigger que les comenté, es entender que lo que conocemos como arqueología, lo que entendemos hoy por arqueología, es una ciencia que se ha profesionalizado o consolidado posterior al finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Bueno, en el caso de Rojano Simón, creo que ella lo tira las fechas un poquito más tarde, una profesionalización de la arqueología, si mal no recuerdo, como a mediados del siglo XX, pero en términos generales y revisando, digamos, distintos materiales,
podríamos decir que la arqueología se profesionalizó o se consolidó como ciencia posterior a finales del siglo XIX. De manera que previo a estas fechas no podríamos hablar de una arqueología como tal, sino podríamos denominarla como protoarqueología o periodo anticuarista, que fue estas épocas fueron lo que sentaron las bases de lo que conocemos como arqueología. Pero previo a esto no podríamos hablar de una arqueología como ciencia antes del siglo XIX. Ok, para este recuento histórico vamos a ir muy rápido, porque ya de por sí hay cursos en la carrera posteriores a que van a abordar esta temática, como lo serían los cursos de teorías 1 y 2. Aquí lo importante de entender, y muy de la mano con lo que leyeron, muy de la mano tal vez, no sé, pero relacionado con lo que pudieron ir discutiendo o analizando, en el capítulo 1 de Manzanilla y Barba, es entender que la arqueología, uno de los ejes de interés de la arqueología es entender el pasado humano. Y es interesante notar que desde la época antigua, inclusive, o sea, desde hace mucho tiempo, los seres humanos han estado interesados por conocer su pasado. La forma en la que las personas han interactuado con su pasado ha también cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, desde épocas antiguas podemos ver que quizás una de las principales formas en que las personas interactuaban con su pasado era mediante la conservación de relatos orales sobre eventos históricos, o también a partir de, por ejemplo, registro pictórico sobre eventos históricos también. Entonces, mucho de la interacción de las personas durante la Edad Antigua con su pasado era a partir de estas dos estrategias. Sin embargo, vemos que para esta época también hay otras, se vienen sentando las bases de lo que sería una interacción con el pasado a partir de los objetos. Por ejemplo, aquí otro enlace para la noticia, podemos resaltar el caso de Enigal Dinana, que fue una hija del rey Naudius, princesa de Mesopotamia. Y este personaje, lo interesante de resaltar es que se le ha atribuido que fue una de las primeras curadoras de la historia, ya que empezó a coleccionar lo que serían objetos antiguos, de manera que vemos que ya desde edades antiguas, desde la edad antigua, la interacción de las personas con su pasado se venía desarrollando en varios formatos, principalmente a través de la tradición oral. Sin embargo, el rol del objeto va a tomar, podríamos decir, fuerza posterior a la Edad Media. Si bien durante la Edad Media esa interacción de las personas con su pasado principalmente se dio a través de relatos históricos, pictóricos o también tradición oral, vamos a ver también un interés por coleccionar antigüedades. Aquí lo interesante de comentar es que debido a los eventos sociopolíticos y religiosos de la época, pues vamos a ver que en el caso europeo va a haber un fuerte interés por coleccionar antigüedades, podríamos decirlo, bíblicas. ¿Por qué? Porque recuerden que para la época, pues en el caso europeo, lo que sería la Iglesia Católica fue la Iglesia Católica estuvo en estrecha relación con lo que sería la monarquía, y por lo tanto estos poderes de la época iban a tal vez no podríamos decir determinar a grandes rasgos, pero en términos generales creo que sería mejor decir iban a delimitar lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer de la época. Pues lo que se podía conocer y lo que no se podía conocer, de manera que uno de los principales intereses de conocimiento a desarrollar en la época era entender los relatos bíblicos, entender el surgimiento, no el surgimiento, sino la creación de la humanidad desde un enfoque bíblico católico. De manera que muchos de los objetos que se coleccionaban eran objetos que tenían un valor
religioso, bíblico, y que a la vez también representaron, tuvieron un valor como bien de prestigio o como riqueza, porque nuevamente pues mucho del conocimiento iba a estar controlado por lo que sería la monarquía y la Iglesia Católica. Y estos objetos sirvieron no solo para respaldar esos eventos bíblicos comentados en estos eventos históricos comentados en la Biblia, sino que también iban a servir para mostrar el poderío, podríamos decirlo, o el prestigio de los estatus más elevados de la época. Ok, aquí vemos entonces que desde la Edad Media vamos a ver un rol más fuerte de lo que sería el objeto para vincular a las personas de estas épocas con su pasado. Y en el caso de la Edad Moderna vamos a ver que el rol del objeto toma también mucha mayor fuerza. Si bien todavía vemos una interacción de las personas con su pasado a través de registros escritos y registros orales, también vamos a ver un mayor interés por coleccionar objetos antiguos o por coleccionar antigüedades. En este caso, bueno, en general toda esta época, como les había comentado, podríamos llamarla como un periodo anticuarista o una época anticuarista en donde el predominio va a ser la colección de objetos como símbolo, como símbolo de objetos como símbolo de prestigio o riqueza. Es decir, que aquí el objeto carecía no carecía de un valor propio, sino que más bien un valor propio en el sentido de entender, carecía de un valor propio en el sentido de entender que su valor fue bajo el valor que fue creado originalmente, es decir, el valor bajo el cual fue creado por los individuos del pasado. Este valor, digamos, se va a perder y lo que va a predominar es un valor, en el caso, digamos, del Renacimiento en adelante o posterior al siglo XV, vamos a ver que el valor del objeto va a ser como un bien de riqueza o como un bien de prestigio que, como les había comentado, pues va a ser principalmente coleccionado por los estratos sociales con un mayor poder sociopolítico. En este caso hablamos de la nobleza, por ejemplo, como se puede ver acá, de la nobleza y el clero, mientras que el resto de estratos sociales con un menor, con casi nulo o nulo poder político, pues no van a tener acceso a estos bienes y tampoco van a tener acceso a estos bienes, no solo por temas de que son bienes que reflejan riqueza, sino que también no van a tener acceso a estos bienes porque están siendo, ¿cómo decirlo? Pues no están siendo acaparados. Bueno, no sé, creo que mejor dejo esa idea ahí de por medio porque tal vez no tiene sentido mencionarla. El punto aquí, lo importante es que el objeto va a tomar un valor principalmente como una riqueza y no como un objeto para entender a las personas que crearon esta antigüedad. Aquí dentro de los primeros interesantes, podríamos decir, trabajos que van a ir sentando las bases de lo que conocemos hoy como la arqueología, es que en estas grandes colecciones de antigüedades se van a desarrollar trabajos de clasificación de objetos y se van a desarrollar catálogos. Estas clasificaciones de objetos en estas colecciones, aquí se me pegó un poquito, ok. Estas clasificaciones de objetos pues van a ser clasificaciones de objetos principalmente desarrolladas a partir de atributos físicos, es decir, como la forma, el tamaño, los materiales, etc. Lógica, digamos, que todavía que fue sentando las bases de lo que serían las primeras técnicas de análisis de la arqueología y que de una u otra forma en la actualidad todavía utilizamos. Además, vamos a ver que nuevamente, al igual que durante la Edad Moderna, no todos los objetos antiguos eran objetos de valor o de prestigio en la Edad Media. En la Edad Media recuerden que los objetos de valor o de prestigio van a ser los objetos que tengan algún vínculo con los relatos bíblicos.
Mientras que en el caso de la Edad Moderna vamos a ver que además de esos objetos se pueden sumar otros objetos de valor, de valor como bien de riqueza o de prestigio. Principalmente vamos a ver objetos a nivel de antigüedades, lo que se llaman antigüedades clásicas o sí, antigüedades clásicas, como lo que serían los objetos romanos y griegos. Y también vemos aquí un interés por objetos egipcios. Sin embargo, estos objetos, una vez más pensando en el contexto europeo, estos objetos a veces eran más de difícil acceso para los mismos europeos, de manera que definitivamente su rareza, digamos, les dio ese, ¿cómo decirlo?, como valor, ese valor como bien de riqueza o de prestigio. Pero los objetos que predominaron en las antigüedades, que dominaron, digamos, el interés de la época, más que todo fueron objetos, antigüedades romanas y griegas. Y también ya vamos a ver un poquito por qué esto. También otro detallillos interesantes de repasar a nivel histórico es que de la mano con este interés por las antigüedades se van a ir desarrollando no solo las primeras colecciones de antigüedades, sino también vamos a ver las primeras, podríamos llamarlo como legislaciones de protección a las antigüedades, y también vamos a ver los primeros centros de formación o de estudio sobre antigüedades. En este caso tenemos lo que sería el Colegio de Antigüedades de la Universidad de Uppsala, que pues es uno de los más antiguos a nivel europeo. Aquí tal vez, no sé si ya había hecho este paréntesis, y si no, lo repito y me disculpan. Pero aquí tal vez es importante señalar que mucho de lo que estamos comentando hasta el momento, como podrán notar, es que este recuento histórico se basa en lo que sería un recuento histórico a nivel europeo. Pero tal vez es importante mencionar que el interés por entender el pasado no fue algo exclusivamente de los europeos. Muy posiblemente sociedades asiáticas, oceánicas, bueno, de Oceanía, africanas, americanas, etcétera, también estuvieron interesadas en entender su pasado. Sin embargo, pues a la fecha la mayoría de publicaciones en las que se comenta el recuento histórico respecto a cómo se relacionaban las personas con su pasado, pues mucho eso de el recuento histórico va a ser a nivel europeo, y por lo tanto también pues se va a pensar en una una profesionalización y también surgimiento de lo que sería la arqueología desde una perspectiva europea. Pero eso no quiere decir que otros grupos humanos no tuvieran interés por entender su pasado. Ok, aquí tal vez importante comentar que retomando lo que habíamos señalado sobre las primeras, podríamos decir, legislaciones de protección a las antigüedades, mucho de esto se va a estar también desarrollando debido a que había un fuerte interés por coleccionar antigüedades romanas y griegas, de manera que para evitar saqueos masivos ya desde estas épocas, saqueos masivos de antigüedades griegas o romanas, pues se fueron desarrollando esas primeras legislaciones de protección de antigüedades o de objetos antiguos. Inclusive se establecieron convenios para prestar antigüedades entre países, bueno, entre estados, bueno, en ese momento ni estados ni países, bueno, entre reinos podríamos decir tal vez, y hubo convenios para hacer ese intercambio o préstamo de antigüedades. Otro detalle interesante de mencionar es que para la época, ya entrándonos un poquito en posterior al 1700, es que vamos a ver que el objeto antiguo, si bien toma un valor mucho más fuerte respecto a como un bien de prestigio, de riqueza, también
a partir de esta época vamos a ver un cambio hacia cómo se entiende las antigüedades. Vamos a ver que a partir del siglo XVIII el objeto antiguo cobra un nuevo interés, no solo como bien de prestigio, sino también para entender a las poblaciones que fabricaron esos objetos. Y mucho de eso va a ser parte, va a desligarse de este descontento social por el poder, por las élites de la época. Entonces, todo esto va a ser producto de un descontento con el poder político religioso de ese momento, que estaba centralizado en lo que sería la monarquía y la iglesia católica. De manera que parte de ese descontento va a sentar las bases de un interés, va a sentar las bases también va a sentar las bases más claramente de las principales técnicas que dieron surgimiento a lo que conocemos hoy por hoy como arqueología, y también va a sentar las bases sobre cómo cambia esta relación de las personas con las antigüedades. Ok, y esto vamos a verlo porque clásicamente no, o bueno, en épocas previas a la Edad Moderna, Edad Media, inicios de la Edad Moderna, en la antigüedad, Edad Media e inicios de la Edad Moderna, vamos a ver que las colecciones de objetos antiguos principalmente eran colecciones de carácter privado, eran objetos que principalmente eran coleccionados por las élites de la época, de manera que su acceso era restringido, como habíamos mencionado. Sin embargo, para posterior a 1700 vamos a ver que las colecciones también van a abrirse al público, en general a estratos sociales menos elevados, y de esta manera vamos a ver que las personas, el público en general, pues va a tener acceso a esas antigüedades, porque mucho del interés también era mostrar cuáles fueron, ir delimitando o ir dando forma a ese imaginario sobre las naciones de la época, que a la vez pues iba a estar cuestionando mucho ese poder político religioso del momento, y más que todo, digamos, a la monarquía de la época. Entonces vamos a ver que para este momento van a surgir intereses por antigüedades, no solo como bienes de prestigio, sino también como reflejo de de las sociedades que habitaron previamente esos territorios de esas recientes naciones, por decirlo así. Entonces, aquí también vamos a ver que si bien hay un predominio de interés por las antigüedades de carácter clásico, también vamos a ver que hay zonas, en el caso nuevamente europeo, en el que van a entrar ciertas contradicciones, porque de una u otra manera, si bien hubo un fuerte interés por los objetos, las antigüedades griegas y romanas, pues los griegos y romanos no habitaron todo el continente europeo, de manera que vamos a ver que surgen intereses por antigüedades que previamente no fueron de interés. Y mucho de eso va a responder a esa construcción de identidades nacionales más relacionadas o más centralizadas a un pasado, a sociedades, digamos, a una escala más local, por decirlo así, en donde vamos a ver que de dónde surgen, digamos, cuál es el pasado de esos grupos, de esas naciones, que no necesariamente fue un pasado griego o romano. Y aquí también, eso es algo que no vamos a entrar mucho en discusión, porque ya van a haber otros cursos, pero también eso mucho responde para los intereses de la época respecto a un pasado, ¿cómo decirlo?, un pasado glorioso. Es decir, que no todos los pasados eran, no todas las historias o no todas las vinculaciones con sociedades antiguas eran deseables. Usualmente hubo un predominio de interés por vincularse con
grandes civilizaciones como los griegos y los romanos. Por eso el fuerte interés por antigüedades griegas y romanas. De manera que otros grupos sociales que no fueran griegos o romanos podían considerarse como sociedades menos civilizadas, y por lo tanto muchas naciones no querían vincularse tal vez a ese pasado menos glorioso, podríamos decirlo. Y todo esto fue sentando las bases de lo que posteriormente no, eso no fue sentando las bases de lo que eso no era lo que yo quería decir. Todo esto más bien es producto de las discusiones de intelectuales de la época, que van a estar muy relacionadas con la producción teórica. Una de las principales producciones teóricas que marcó el antes y el después de muchas ciencias, como lo serían los aportes de Charles Darwin y los orígenes y la evolución. ¿Cómo es que se llamaba el libro? Dios mío, acabo de olvidarlo. Orígenes de la humanidad, ese era el nombre del libro. Déjenme, perdón, que acabo de tener un lagunazo. Sí, no eran los orígenes de la humanidad, era los orígenes. Bueno, está relacionado con eso que iba a decir. Uno de los trabajos, de los principales trabajos que sentaron, que marcaron un antes y un después en el resto de las ciencias, serían los aportes de Darwin y su publicación de El origen de las especies. Aquí lo importante de entender es que todas estas ideas sobre la evolución biológica también influyeron en las ciencias sociales, o en lo que conocemos hoy como ciencias sociales, y principalmente en la antropología, que es nuestra área de interés. Van a influir en la producción teórica de la época y van a traducirse a un ámbito más cultural, en el sentido de que estas ideas sobre evolución biológica pues van a también desarrollarse en una perspectiva de evolución cultural, donde habían seres humanos o sociedades más primitivas y sociedades más civilizadas. Por esto lo que les comentaba de que no todos los pasados eran gloriosos y no todas las naciones querían vincularse con su pasado, podríamos decir entrecomillado, real. Entonces ciertamente había grupos sociales con mayor prestigio, grupos sociales antiguos con mayor prestigio, a los cuales las naciones querían vincularse. Pero nuevamente eso fue un gran paréntesis, porque también de esto van a discutir en otros cursos más adelante, de manera que no quiero enfocarme mucho en eso. Pero lo importante de entender es que esto va a moldear el interés por la búsqueda, la colección y el estudio de las antigüedades. No todas las antigüedades se estudiaron, porque no todas eran de interés y no todas respondían a esa construcción de identidades nacionales que fueran de interés para las élites de la época. De manera que, si bien hubo un fuerte interés por estudiar antigüedades clásicas, principalmente a lo largo del tiempo también fue surgiendo un interés por estudiar otro tipo de antigüedades, que usualmente se llaman antigüedades prehistóricas, debido a que nuevamente esa reconstrucción antigua no calzaba con un pasado griego o romano. Pero de eso van a hablar luego. Aquí lo importante tal vez de ir entendiendo es nuevamente que noten que el rol de las antigüedades o de los objetos antiguos cambia completamente con lo que sería la edad antigua, la edad media, inicios de la edad moderna, porque ahora estamos viendo un interés por entender el objeto para entender a las sociedades que produjeron esos objetos. Y a esto también, a estos nuevos intereses por entender las antigüedades, se van a sumar también aportes desde otras áreas del conocimiento, como lo serían, por ejemplo, los aportes de James Hutton y Charles Lyell, que principalmente lo que permitieron fue sentaron las bases, fueron aportes desde la geología, pero que ayudaron a la arqueología a sentar las bases para medir el tiempo. En el caso, digamos, de los aportes de Lyell, pues fueron fundamentales para la época, porque sentaron, tomaron lo que sería, podríamos decir, el principio de la estratigrafía, en donde uno de los principios estratigráficos, en donde se va a señalar que en los estratos más profundos van a ser los más antiguos y los estratos más superficiales van a ser los más recientes. Esta aproximación permitió
a los intelectuales de la época les permitió medir el tiempo. Y esto es importante porque nuevamente esto va a marcar un antes y un después respecto a cómo, y aquí vamos introduciendo un poquito lo que sería el tema del punto C que vamos a discutir más adelante, que sería cambio social. Estos aportes de la geología sumado a los aportes también a nivel teórico de Darwin van a ir sentando las bases de lo que sería el área de interés de la arqueología, una subrama de la antropología interesada en estudiar sociedades antiguas, y para eso hay que medir el tiempo, digamos, el cambio a nivel temporal, el cambio de esas sociedades antiguas, principalmente por los intereses de la época, para ver cómo cambian las sociedades desde, podríamos decir, estadios primitivos hasta estadios civilizados. Pero eso es algo muy muy debatido que más adelante ustedes van en otros cursos o más adelante en clases posteriores vamos también a señalar. Ok, entonces noten acá que número uno, a partir de estos aportes, no solo se va a poder medir el tiempo, sino que también se va a poder medir la antigüedad de los objetos. Entonces ahora no solo sabemos que los objetos son antiguos, sino que podríamos medir qué tan antiguos son esos objetos. Y también a la vez esto fue sentando las bases para estudiar lo que serían los orígenes de la humanidad, y ciertamente debatir con mucha más fuerza el relato bíblico que predominó para la época, y también que dio sustento a nivel de poder político y religioso a las élites del momento. Ok. Además, en esta misma, manteniéndonos todavía en lo que sería siglo XVIII, siglo XIX, o más bien previo a lo que sería esta formalización o profesionalización de la arqueología, vamos a ver que uno de los trabajos también que marcó un antes y un después respecto a cómo se estudiaban las antigüedades va a ser los aportes de Christian Jürgensen Thomsen, que déjenme aquí porque se me quedó esto aquí, que principalmente pues el trabajo que realiza Thomsen, que es conocido como el sistema de las tres edades, es retomado de una idea planteada por Michel Mercanti. Pero a diferencia de Michel Mercanti, para esta época Thomsen ya tenía varias herramientas que le permitieron consolidar, digamos, los planteamientos que había propuesto Mercanti. Entonces aquí lo importante de entender es que el sistema de las tres edades fue una de las primeras seriaciones que se desarrolló a partir de una de las primeras seriaciones más formales o sistemáticas, podríamos decir, que se desarrolló a partir de antigüedades. En pocas y muy sintéticas palabras, pues el trabajo de Thomsen lo que hizo fue atribuir antigüedad a los objetos según su material, y también según respaldado por una lógica a nivel de medición de tiempo a partir de la estratigrafía, de manera que los objetos de ciertos materiales iban a estar en estratos más profundos y los objetos con otros materiales iban a estar en estratos más superficiales. Ok, entonces este trabajo de Thomsen va a sentar las bases de una de las primeras, podríamos decir, cronologías de la época, que como les comenté se denomina el sistema de las tres edades, en donde se va a ver que los objetos en piedra eran los objetos más antiguos, posteriormente se dieron los objetos en bronce y los objetos en hierro. Aquí lo importante de entender es que cuando que este tipo de aproximaciones permite medir el tiempo, es decir, permite decir que si un objeto es de cierto material, por ejemplo, entonces estamos hablando de cierta época, y que si encontramos un objeto de otro material, por ejemplo hierro, estamos hablando de otra época, ya sea más reciente o más antigua.
Y esta misma lógica es inclusive aplicada en la actualidad. Si bien vemos los primeros trabajos o los primeros avances de lo que sería la arqueología, una arqueología más profesional, más científica, lo interesante de también ir viendo a lo largo del curso es que esta lógica todavía de una u otra manera utilizamos un razonamiento muy parecido en la actualidad. Ok, entonces para la época vemos que para finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, no, en realidad creo que sería finales del siglo XIX más que todo. Para finales del siglo XIX vamos a ver una formalización o una profesionalización de la arqueología. Vamos a ver que hay un incremento de intelectuales interesados en estudiar las antigüedades para entender el pasado, es decir, para entender el pasado de una perspectiva humana, es decir, para entender a las personas que fabricaron esos objetos pasados. Por lo tanto, vamos a ver que el objeto va a cambiar, el objeto como tal, la relación de las personas con los objetos antiguos va a cambiar de un interés como bienes de riqueza o de poder, y más bien van a ser visualizados como objetos de interés para entender el pasado y la identidad de las naciones, es decir, cómo se forjaron, cómo es que surgieron las naciones, por lo menos del siglo XIX a nivel europeo. También vamos a ver que el surgimiento de las primeras colecciones desde la Edad Media, la Edad Antigua, de la Edad Antigua, Media y Moderna, también pues van a dar van a sentar las bases para el surgimiento de las primeras técnicas de clasificación y datación, que vimos pues se consolidan en lo que sería el trabajo del sistema de las 3 edades. Y por último también vemos que estos técnicas de datación, mucho de lo que se desarrolló para la época, pues van a ser grandes aportes desde la geología y la biología, que aquí lo importante de visualizar es que estas áreas de conocimiento, la geología y la biología, van a ser como decir, caldo de cultivo para muchas otras técnicas a futuro de la arqueología, de manera que la arqueología se ha mantenido también en estrecha relación a nivel de técnicas, inclusive también a nivel de producción teórica actualmente, con lo que sería la geología y la biología. Ok, y eso fue a muy grandes rasgos el surgimiento de lo que sería lo que consolidó la profesionalización de la arqueología. Posteriormente, y esto sí que no vamos a verlo con ningún detalle, va posterior a partir de finales del siglo XIX, vamos a ver que esa profesionalización de la arqueología pues va a llevar al desarrollo de diferentes enfoques teóricos que van a marcar los intereses de estudio de la arqueología. Sin embargo, eso sí que es un curso completamente aparte. Lo importante de entender es que a partir de la profesionalización de la arqueología también se van a desarrollar enfoques teóricos para, número uno, identificar los intereses de estudio de la arqueología en las distintas épocas, y número dos, para desarrollar explicaciones sobre el cambio social. Y también interesante mencionar que varios de los, podríamos decir, pioneros de la arqueología o primeros arqueólogos en el caso americano, aquí podemos señalar, digamos, a varios personajes, por ejemplo Max Hull, Alfred Kider, pero quisiera enfatizar que en el caso costarricense también tenemos pioneros, no pioneros de la arqueología. Tenemos los arqueólogas y arqueólogos que fueron formando las bases de la única escuela de arqueología que tenemos en el país, y también pues las bases de lo que desarrollamos hoy desde la arqueología costarricense. En primer lugar, podríamos señalar a Carlos Aguilar Piedra, que fue el primer arqueólogo costarricense. Importante también mencionar que el laboratorio de arqueología lleva el nombre, lleva su nombre en honor a este arqueólogo por sus aportes. También vemos el papel de mujeres que han permitido el desarrollo de la arqueología nacional.
Si bien en el caso de doña María Eugenia Bossoli, principalmente se le ha reconocido por sus aportes, podríamos decirlo, desde la antropología social, y mucho de esto podemos verlo también porque el laboratorio de etnología lleva su nombre. Si bien tal vez muchos la conocen por sus aportes desde la antropología social, doña María Eugenia, su maestría fue en arqueología, y también siempre ha estado en constante interacción, su producción teórica también ha estado en constante interacción desde lo que sería la arqueología. Y también tenemos el caso de Doris Stone, que también fue una de las primeras arqueólogas que muchas de sus publicaciones pues han sido pioneras en el sentido de que pues marcaron un antes y un después respecto al conocimiento de ciertas zonas del país. Ok, y después de ahí también hay muchas otras personas que han puesto su granito de arena para el desarrollo de la arqueología nacional, pero aquí vamos a mencionar solo por el momento a 3. Ok, y aquí también para ir entonces dando forma a lo que ya leyeron en Manzanilla y Barba, podemos ver entonces que históricamente, clásicamente hablando, la arqueología se ha enfocado en entender el estudio de las sociedades humanas. Así vamos a definir para el curso la arqueología a muy grandes rasgos. Sin embargo, dependiendo de la época en la que estemos hablando, dependiendo del enfoque histórico, dependiendo de la publicación que leamos, esta definición sobre qué es arqueología, qué hace una persona arqueóloga, cuál es su objetivo cuál es el objetivo de estudio de la arqueología, puede cambiar un poco o bastante. Sin embargo, para términos del curso vamos a manejarlo en un plano muy general, visto la arqueología entonces como el estudio de sociedades humanas, de sociedades del pasado y cómo cambian tanto a nivel espacial como temporal. Ok, y también pues habíamos discutido, bueno, eso lo podemos dejar para el siguiente video, pero en general entonces noten que los intereses de la arqueología, aquí tal vez es importante mencionar que los intereses de la arqueología, y algo que vamos a mencionar en videos más adelante, es que los intereses de la arqueología no solo van a ser estudiar humanos, sociedades antiguas, sino que también otro de los grandes ejes de interés de la arqueología es estudiarlo a partir de dos enfoques, principalmente espacial y también temporal. Y mucho de esto lo pudimos ver el día de hoy, que sentó las bases de lo que sería la arqueología como ciencia y las técnicas de datación, que fueron de las primeras técnicas que permitieron la profesionalización de la arqueología. Pero bueno, de eso también vamos a discutir más adelante. Y también vamos a discutir más adelante sobre la aproximación metodológica que se utiliza actualmente en arqueología.